Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya está pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Ofrecemos esta Eucaristía en acción de gracias al Espíritu Santo por el trabajo, estudio y prosperidad de las familias Ruiz Sandoval, Vargas Velázquez y Bautista Vargas, a Santa Marta por protección y a San Pancracio por el trabajo e intención de Claudia Patricia Osorio, y pedimos por todos los fieles de las comunidades parroquiales del Santísimo Redentor y de Cristo Sacerdote. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Muy queridos hermanos, humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, porque también nos reconocemos pecadores. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor, nos acogemos confiadamente a tu providencia que nunca se equivoca, y te suplicamos que apartes de nosotros todo mal y nos concedas aquellos beneficios que pueden ayudarnos para la vida presente y la futura, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, haz memoria de Jesucristo resucitado de entre los muertos, nacido del linaje de David. Este ha sido mi evangelio por el que sufro hasta llevar cadenas como un malhechor, pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo aguanto todo por los elegidos, para que ellos también alcancen la salvación lograda por Cristo Jesús con la gloria eterna. Es doctrina segura. Si morimos con Él, viviremos con Él. Si perseveramos, reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Sígueles recordando todo esto, avisándoles seriamente en nombre de Dios que no disputen sobre palabras, no sirve para nada y es catastrófico para los oyentes. Esfuérzate por presentarte ante Dios y merecer su aprobación como un obrero irreprensible que predica la verdad sin desviaciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, enséñame tus caminos. Señor, enséñame tus caminos. Señor, enséñame tus caminos, instrúyame en tus sendas, haz que camine con lealtad,
enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador. Señor, enséñame tus caminos. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, y enseña su camino a los humildes. Señor, enséñame tus caminos. Las sendas del Señor son misericordia y lealtad para los que guardan su alianza y sus mandatos. El Señor se confía con sus fieles y les da a conocer su alianza. Señor, enséñame tus caminos. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Le respondió Jesús: el primero es: escucha a Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba le replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, como hemos dicho, estos días en que retomamos este tiempo ordinario, ya vamos en la 9ª semana. Se interrumpieron las primeras semanas para entrar en todo el tiempo de Cuaresma, Semana Santa y tiempo de Pascua que acabamos de culminar con la solemnidad de Pentecostés. Retomamos entonces este tiempo ordinario y de las 34 semanas que dura, vamos en la 9ª. Y en esta 9ª semana entonces nos muestra cómo Jesucristo, y eso es lo que tiene de particular el tiempo ordinario, Jesucristo en el camino hacia Jerusalén, porque así están diseñados los evangelios, es un camino que va desde Galilea hasta Jerusalén, y por ese camino pues van aconteciendo cosas. Jesús da su enseñanza, hay milagros y otros eventos, y hoy tenemos el encuentro de Jesús con uno de aquellos que se acerca para entender mejor la palabra. Lo llaman los escribas, estos que tienen la posibilidad de leer y escribir y sobre todo de hacer cumplir eso que leen y escriben, por decirlo así. Los abogados de la época, para ser más exactos, porque para ellos la ley de Moisés, la que recibieron y que ellos ayudan a escribir también para multiplicar los rollos y estas cosas que tenían en las sinagogas, ellos son los encargados de escribirla. Pero también muchos de ellos tienen la función de hacer cumplir esa ley como abogados, porque la ley religiosa, la ley de Moisés, también es la ley civil en aquel tiempo. Y entonces el escriba debe moverse en esos dos mundos, el religioso y el civil. Y como pueden leer e interpretar la escritura, junto a ellos están muy cerquita y muy pegados los fariseos, que no saben leer y escribir, pero son los que consagran su vida al cumplimiento entero de toda la ley
y por eso necesitan a los escribas que les vayan diciendo qué dice esa ley para poder cumplirla. Están esas dos funciones, por decirlo así. Y entonces el escriba, como abogado, debe tener siempre un referente sólido, lo que hoy se llama la filosofía del derecho. ¿Cuáles son los fundamentos para no irse a equivocar en la aplicación de la ley? Que es lo que sucede hoy también. Cualquier abogado civil lo sabe. Tiene que tener buenos fundamentos jurídicos, buen método jurídico, buen proceso de litigio y todas estas cosas. Y eso necesita pues sólidos fundamentos. Por eso aquí este escriba se acerca a Jesús para preguntarle cuál es el primero de los mandamientos, o mejor dicho, de las normas o las leyes, para ponerlo en perspectiva de derecho. Pues Jesús tiene que recurrir a lo que dice la ley como tal. El primero es, y volvemos a repetir, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Y el segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el sólido fundamento. Y entonces el escriba, al preguntarle a Jesús, porque ese era el método para aprender en aquellas épocas, tener un maestro, y al maestro se le pregunta, el maestro responde, y entonces cuando el discípulo ha comprendido, responde exactamente lo que le ha dicho el maestro. Es la misma dinámica que se encuentra aquí para declararse entonces el que ha preguntado como discípulo de aquel maestro que le ha respondido. Es una forma muy pedagógica de aquella época, que era pues por tradición oral, pues había que preguntarle al maestro y esa respuesta había que repetirla y guardarla en la memoria. Es uno de los métodos pedagógicos que todavía funciona, aunque ahora se dice que no hay que utilizar tanto la memoria, sino la comprensión y otros aspectos. Pues en aquella época era así, y al hacerlo así entonces se pone el sólido fundamento que hace funcionar la ley religiosa y la ley civil, porque así funcionaban en aquel momento. Pues resulta que Jesús aquí convierte esta respuesta de tipo jurídico en respuesta también de tipo religioso. No estás lejos del reino de Dios, porque este hombre respondió como un estudiante de derecho. Entendí el mandamiento, lo respondo y ya. Pero la ley de Dios no debe quedarse solo para la memoria y ya, y aplicarlo en los casos que correspondan. La ley de Dios, así sea la ley de Moisés, que a pesar de ser ley de Moisés y tiene sus imperfecciones, también es palabra de Dios. Y en el proceso, como nos ha enseñado también Jesucristo, en el proceso y con unos maestros fueron desfigurando esa ley. Y por eso hay tantas interpretaciones en aquel momento. Recordemos que Jesús, ya los de aquí de la parroquia me han escuchado muchas veces esto, en aquella época una ley, bueno, y también hoy, una ley requiere de una exégesis y de una hermenéutica, se dice así por lo general, es decir, a una ley hay que ponerle una interpretación. ¿Cómo vamos a interpretar la ley? Todavía funciona así. Y si hay un caso, digamos, un muchacho se robó un celular, para poner uno de esos ejemplos rápidos, y entonces se consigue un abogado, y el abogado, haciendo sus estrategias de derecho, le dice al juez su interpretación, y de pronto el juez dice, sabe que sí, que es como por ahí. Y entonces dice, el muchacho queda libre porque no es un peligro para la sociedad, como dicen hoy en día, por decir algo. Pero todo se basa en la interpretación, y cuando de pronto una interpretación es muy confusa, por ejemplo en el derecho que tenemos hoy en Colombia, pues alguien presenta una petición a la alta corte allá para que le dé la interpretación que debemos utilizar. Para eso son esas cortes altas.
para que nos den unas palabras todavía más precisas y cómo deberíamos interpretarlas, para que no la interprete cada quien como quiera. Pues en el tiempo de Jesús era muy parecido. La ley de Dios, mal interpretada por unos maestros, también es muy mal aplicada. Por ejemplo, y Jesús puso varios casos. Dice la ley, honra a tu padre y a tu madre. Pero los maestros dijeron, si tú das una muy buena ofrenda al templo, porque Dios es más importante que el padre y la madre, entonces si tú das una muy buena ofrenda, ya no estás obligado con tu papá y tu mamá. Fin del asunto. Y la gente pues se iba más por esa interpretación de los maestros que por la mente de Dios, por el pensamiento de Dios, por la intención de Dios al dejar esa ley. Y como nosotros todos siempre escogemos la interpretación que más nos convenga, y eso funciona en todas partes, pues siempre uno escoge la más conveniente. Y el problema es que al escoger la más conveniente, es decir, la más flexible, la que más me permita hacer cosas, pues escojo esa. Y en este caso, papá y mamá quedan abandonados. Otra ley que le preguntaron allá a Jesús, capítulo 19 de San Mateo: ¿le damos o no le damos acta de repudio a la mujer? ¿Usted qué dice? Y Jesús dice, ¿qué dice la ley? ¿Cómo fue escrito primero? Pues lo que está escrito es, deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y serán una sola carne. Esa es la ley de Dios. ¿Cómo la interpretaron? Si la mujer, porque era la mujer la que sufría más en aquel momento y todavía, si la mujer se arruga rápido, decían los maestros, dele acta de repudio. Si es chismosa, dele acta de repudio. Si no es buena mamá, no cría bien los hijos, dele acta de repudio. Si no sabe cocinar, y etcétera, etcétera, dele acta de repudio. Jesús dice, les voy a dar la auténtica interpretación. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Allá debimos llegar, pero nunca llegamos. Nos quedamos con la interpretación más facilita. Y entonces con esa maraña de interpretaciones, los abogados de esa época, los escribas, pues quedaban muy desconcertados. ¿Cuál es la verdadera ley? Y Jesús le responde, la ley es esta: amarás al Señor tu Dios con todo tu ser. Claro que hay que decir la ley completa. La ley completa empieza con la palabra escucha. Esa es la primera ley. Escucha, Israel. La primera ley es esa, escuchar. Y para nosotros es lo mismo. Tenemos que aprender a escuchar. El gran problema que tenemos hoy en día es, y más con estas respuestas inmediatas que nos da, por ejemplo, las redes sociales, respuestas inmediatas, a la velocidad de la luz, no nos dejan pensar ni reflexionar, y mucho menos escuchar. Queridos hermanos, hoy la palabra de Dios nos pone el punto que es. La primera ley es, escucha, Israel. ¿Y qué es lo que tenemos que escuchar? Dos cosas muy importantes. Amarás al Señor tu Dios con todo tu ser y al prójimo como a ti mismo. Ese es el cuerpo de esa ley de escuchar. Escuchar en latín se dice audire, o sea, oír, escuchar. Y si se le pone esa preposición que favorece la escucha, audire, de ahí sale la palabra obediencia que tenemos en español. Obedecer a Dios es favorecer la escucha, y la escucha tiene carne, esta carne que hoy le pone Jesús. Amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, etcétera, y al prójimo como a ti mismo. Esa es la que hace de piedra fundamental, el fundamento de la ley de Dios para poder aproximarse al reino de los cielos, que es lo que le dice Jesús a este hombre que al final quedó desconcertado.
yo vengo por una respuesta jurídica y me sale con una respuesta teológica. No estás lejos del reino de los cielos. Por lo menos ya entiende o ha escuchado esa ley. Cuando ya se aplique esa ley, es cuando ya empieza a funcionar el reino, porque el reino es algo que funciona dentro. Es dejar funcionar el evangelio, la palabra de Dios desde adentro, para darle el auténtico sentido a las palabras de Dios y ponerlas por obra. Eso es lo que se llama reino de Dios. Está funcionando. ¿Qué es lo que funciona en nosotros? La ley humana, donde en Colombia decimos echa la ley, echa la trampa. Eso es lo que funciona en nosotros y eso mismo le ponemos a Dios. Por ejemplo, invito aquí a las personas que viven en unión libre. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, porque en la práctica se está haciendo lo mismo que hacían en aquella época de dar acta de repudio. Simplemente es voluntad humana y resulta que aquí es voluntad de Dios, lo que Dios ha unido. Por poner un pequeño ejemplo, ¿qué diremos entonces de lo demás? Y aquí podemos entonces nutrir un poco más con lo que dice hoy San Pablo a Timoteo. Predica la palabra sin desviaciones. El escriba le preguntaba a Jesús a ver si podía encontrar una puertica por donde desviar esa ley. Pues San Pablo la interpreta y le dice así a Timoteo: predica la palabra, la que aprendimos de Jesús con su gloria eterna, es decir, la verdad absoluta y fundamental que no puede ser cambiada. Predícala sin desviaciones. Es decir, no permitas que otras interpretaciones más laxas, más fáciles, se metan con la palabra de Dios. Tú predica lo que es, sin titubeos, porque como le decía ayer, o escuchamos ayer, nosotros recibimos un espíritu de valentía, no de cobardía, que si alguien de pronto quiere hacer de las suyas y enseñarle así a los demás, y esos son pecados, y uno se vuelve cómplice de eso, esos son cobardías. Los que estamos aquí al frente, empezando por los sacerdotes, los papa, obispos, sacerdotes, y todos los que representemos a la iglesia, deberíamos cumplir esto que le dice Pablo a Timoteo: predicar la verdad sin ninguna desviación. Aunque haya un poderoso por ahí, aunque nos quiten la cabeza como le pasó a Juan el Bautista, le dijo al rey Herodes cuando lo fue a buscar por allá en el desierto para bautizarse también, imaginamos. Y San Juan Bautista lo recibe: ¿y usted qué hace aquí? Usted que pervierte al pueblo porque está viviendo con la mujer de su hermano. Eso se llama adulterio. Así se las dijo. Pues los que estamos aquí en el nombre de Dios, y ojalá todos, porque Jesús nos dijo, hay que corregir. Si tu hermano peca, corrígelo. Y hay un método para corregir. Llámalo aparte y habla con él, persuádelo. Si no te hace caso, vuelve y llama. Y si no, llama a un testigo, luego dos, o si no, después toda la comunidad, para persuadir a esa persona de que salga del mal, la corrección fraterna que llamamos nosotros. Ojo, porque hoy se ha metido esa idea de, como yo no debo juzgar a nadie, nos metimos con esa equivocación. Dios no nos mandó a juzgar, eso es cierto. Juzgar es mandar al cielo o al infierno, y eso no nos toca a nosotros, eso es de Dios. Pero sí nos mandó corregir. Si tu hermano peca y tú sabes que lo que haces es pecado, pues hay que corregir, o si no, nos cargamos también con esos pecados. Queridos hermanos, nos dice entonces aquí San Pablo en la persona de Timoteo: si nosotros estamos con Jesús, también viviremos con Él, aunque muramos. Si morimos con Él, viviremos con Él. Si perseveramos con Él, reinaremos con Él. Pero si lo negamos, pues Él nos negará. Si somos infieles, Dios, como no puede ser infiel porque no puede negarse a sí mismo, en cambio nosotros sí nos llevamos la maldad. Dios nos persuade con su infinito amor todo el tiempo, y ese infinito amor requiere
de estar siempre en la verdad. Como decía Jesús, la verdad os hará libres. La verdad es decir, aquellas cosas que hacen que la vida sea de verdad vida. Vivir una mentira, vivir en una esclavitud, vivir en un pecado, eso no es vida, eso no es humanidad, eso es desviar el verdadero sentido que Dios puso en el ser humano cuando lo creó. Por eso, queridos hermanos, hay que ir a las fuentes y al fundamento de todo lo que Dios dice. ¿Cuál es el fundamento? Amarás al Señor tu Dios. Y completamos ahí, y al prójimo como a ti mismo. Esa debe ser la roca fundamental sobre la que nos debemos parar en las cosas de Dios, en las cosas de los hombres, en las cosas de la sociedad, en las cosas de la ley, en las cosas de la cultura, en lo que sea. Porque como dijo San Pablo, el que ama a su hermano no le hace daño, porque amar es cumplir la ley entera. Todo lo que supera la ley es el amor que nos ha enseñado Jesucristo. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Bendito seas por siempre, Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito, nuestro espíritu libre, que este sea nuestro sacrificio, que sea agradable en tu presencia, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, alabanza y gloria a su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Llenos de confianza en tu bondad, acudimos, Señor, ante tu altar, trayéndote nuestros dones, a fin de que, purificados por tu gracia, quedemos limpios por los mismos misterios que celebramos por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y es necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, que existes desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz. Porque tú solo eres bueno y fuente de vida, hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene
el nombre del Señor. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero, para que sirviéndote solo a ti su Creador dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres, por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo. Nació de María la Virgen y así compartió en toda nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Dios mío y Señor mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos, proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia, y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor, el Papa Francisco, de nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, del orden episcopal, de los presbíteros, de los diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos, cuya fe solo tú conociste.
Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los santos, y allí junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Con tu espíritu. Como hijos de Dios intercambiemos el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, Señor, que quitas el pecado, ten piedad, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz. Que quitas el pecado, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Guía, Señor, por medio de tu Espíritu a los que has alimentado con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y haz que confesando tu nombre no solo de palabra y con los labios, sino con las obras y el corazón, merezcamos entrar en el reino de los cielos por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Que el Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.